La psicología clásica se ha encargado desde sus inicios de tratar de comprender e influenciar el comportamiento humano, y desde siempre o casi siempre se ha relacionado con este fenómeno, es decir, con el fenómeno de la conciencia, desde un nivel que podríamos denominar nivel de conciencia ordinario o conciencia normal. Pero con el tiempo hemos empezado a comprender que lo que parece normal u ordinario no solo a veces tiene poco que ver con una situación saludable a nivel psicológico, sino también que nuestro espectro de normalidad deja por fuera un vasto campo que hoy más que nunca necesita ser explorado. En esta serie de videos vamos a explorar la diferencia entre lo que se conoce como psicología clásica u ortodoxa versus una forma diferente de psicología que podríamos denominar enteógena o de los estados no ordinarios de conciencia. Veremos cómo esta otra corriente, que forma parte de un paradigma plenamente interesado por las prácticas medicinales y psiconáuticas de muchas culturas ancestrales o, si se quiere, chamánicas, hoy emerge cada vez más como una nueva ciencia que reconoce la necesidad y la importancia de comprender y explorar estos otros estados de conciencia que suelen ser bastante distintos al que habitamos cotidianamente. Estados que pueden alcanzarse a través de diversas prácticas, ya sea como la meditación, el ayuno, el ascetismo, o incluso detonarse por eventos traumáticos o de forma espontánea en las personas, o como es más común encontrar en las prácticas de la medicina tradicional, a través del consumo de hongos y plantas con propiedades visionarias, es decir, enteógenas. A lo largo de esta serie intentaremos comprender tres cosas. Por empezar, ¿qué es un estado enteógeno o no ordinario de conciencia y en qué se diferencia de un estado ordinario o normal de conciencia? Dentro de este punto nos interesaremos en ver de qué manera es posible acceder a estos estados y por qué hoy más que nunca es importante prestarle atención a lo que se está llamando medicina o psicología o terapia psicodélica. Segundo punto que abordaremos es por qué es necesario que la psicología como ciencia reconozca y aborde este fenómeno de forma urgente. Y tercero, cómo comprender esta otra forma de conciencia puede ayudarnos a cambiar no solo nuestra concepción de la mente, sino nuestro entendimiento sobre la realidad misma. Si querés acompañarme a entender de qué viene todo esto y hasta dónde puede llegar, seguime hasta el final del video. Como muchos saben, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y de otros animales también. Desde la antigüedad hasta la modernidad, el estudio de la mente o de la psiquis era un campo de interés más que nada para los filósofos, quien, al menos en Occidente, fueron quienes se interesaron en hacerse preguntas sobre la naturaleza de dicha alma, junto por supuesto con algunas tradiciones místicas y religiosas que buscaron responder la misma pregunta pero desde un lugar más espiritual. Por ahora no hablaremos de las cosmovisiones ancestrales, ni de la filosofía ni del misticismo oriental, que bien sabemos han producido un vasto saber respecto al estudio de la conciencia. Solo nos enfocaremos en el desarrollo del conocimiento en Occidente, que es el que da lugar a la psicología como hoy la conocemos. Es entonces a partir del siglo XIX que la psicología comienza a separarse de la filosofía y de la religión a raíz de que se empiezan a aplicar métodos científicos para investigar los fenómenos psicológicos de forma empírica y objetiva. En este escenario surgen entonces algunas de las corrientes más importantes de la psicología, como lo fueron y lo son el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis y el conductismo. Y estas corrientes, si bien han sido y son todavía muy diferentes entre sí, comparten algunos puntos que es interesante tener en cuenta. Todas consideraban que la psicología debía ser una ciencia objetiva, empírica y experimental, que utilizara métodos como la observación, el control, la medición y la verificación. Buscaban descubrir leyes generales que explicaran el funcionamiento de la mente y el comportamiento humano, así como sus causas y sus efectos. Estos son solo algunos puntos en común, pero lo más distintivo que comparten estas corrientes es el hecho de que todas, quizás salvo por el psicoanálisis, el funcionalismo y mucho después la corriente transpersonal, centraron su interés en el estudio de un solo tipo particular de conciencia,
que es el que hoy denominamos conciencia ordinaria o racional o secundaria, como si este fuera el único estado posible o deseable de la mente humana. Y para entender con qué tiene que ver esta conciencia secundaria, necesitamos antes hablar de la conciencia primaria o primitiva, que vendría a ser como la antesala sobre la cual se desarrolla esta conciencia secundaria. Incluso antes de hablar de conciencia primaria y secundaria, deberíamos explicar qué es la conciencia, pero si nos metemos ahí no salimos más. De hecho, hasta el día de hoy, todavía no comprendemos del todo qué es la conciencia. Y este es un problema que no solo atañe a la psicología y a la filosofía, sino también a la física, a la biología, a las neurociencias y a muchas disciplinas más. Pero si tuviésemos que elegir un concepto que satisfaga a la mayoría, cosa que no va a suceder, pero al menos lo intentamos, podríamos usar el concepto de Enzo Tagliasucci, que sería una explicación como la que sigue. La conciencia vendría a ser la capacidad de tener experiencias subjetivas y de relacionarme con ellas, o dicho más en criollo, es la capacidad de darme cuenta de qué sucede en mi entorno y qué sucede adentro mío, y de poder relacionarme con eso que ocurre adentro. Entonces, partiendo de esta simple definición, veamos ahora dos formas en las que puede subdividirse la conciencia para tener un mejor entendimiento de la misma y entender por qué enfocarse en un solo aspecto puede ser perjudicial. Aclarar que esta es una subdivisión de tantas que hay, y si bien no es definitiva, porque en este campo rara vez algo lo es quizás una de las definiciones que goza de mayor consenso a nivel neurobiológico. Veamos entonces qué dice esta teoría. La conciencia primaria es un tipo de cognición evolutivamente temprano. No concibe el tiempo ni piensa en abstracto. Se basa en la sensación corporal, la emoción, las imágenes, la memoria no declarativa, es decir, la memoria no verbal y no consciente, y es una forma de cognición más animal y sin restricciones. Es un tipo encarnado de conciencia, fundamentalmente visceral. Hay un yo aquí, pero no es consciente a nivel racional o verbal. Es lo que se conoce como un yo implícito, lo que significa que está oculto y opera por debajo de la atención consciente. Pensá en tu perro, gato o un niño pequeño. Hay un yo, hay una personalidad que opera y percibe el mundo de manera muy diferente a como lo hace tu mente consciente adulta. Hay una serie de investigadores cuyo trabajo les ha llevado de forma independiente a la conclusión de que tenemos un yo inconsciente, aunque sensible a las situaciones y las relaciones, con su propia cognición implícita, emociones implícitas, comunicación implícita, mecanismos de curación homeostáticos implícitos y percepciones implícitas del mundo. Las redes cerebrales que componen la conciencia primaria y el yo implícito también son evolutivamente antiguas y las compartimos con otros animales como peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En términos generales, las áreas del cerebro que componen esta red son el tronco encefálico, la parte más temprana del cerebro, el sistema límbico, centros emocionales, el sistema motor emocional y el sistema nervioso autónomo, por nombrar solo algunos. Lo esencial acá es comprender que nuestra mente, si bien durante la vida cotidiana no opera en este estado existe y se encuentra por debajo de nuestra conciencia racional o secundaria, que afecta muchísimo nuestra manera de responder ante diversas situaciones. Como por ejemplo, la conciencia primaria alberga procesos y memorias que influyen en nuestra concepción de la identidad. Gran parte de los patrones psicológicos y la programación fundamental de nuestra mente están arraigados profundamente en este tipo de conciencia primaria. En contraste, la conciencia secundaria es una mente que opera de una manera ordinaria, cotidiana y adulta. Es capaz de reflexionar sobre sí misma, de crear significados abstractos, de pensar racionalmente y de orientarse a objetivos. Es verbal, lógica y percibe el tiempo de forma lineal, generando la percepción de que existe un pasado, un presente y un futuro. Asimismo, genera un sentido consciente y explícito de la propia identidad. Al poder usar el lenguaje gramatical, puede nombrarse a sí misma y crear esa ilusión llamada yo. Las regiones del cerebro que generan este tipo de conciencia consisten en redes corticales de orden superior, es decir, las partes del cerebro desarrolladas más recientemente. En particular, la red neuronal por defecto es el sistema central y jerárquicamente dominante que organiza y sincroniza diferentes partes del cerebro para producir esta conciencia secundaria.
La red neuronal por defecto es la conductora de una orquesta y la música que hace esa orquesta es nuestra conciencia ordinaria y cotidiana. Una de las formas en que la red neuronal por defecto logra esta organización de la experiencia es suprimiendo o reduciendo el funcionamiento de la conciencia primaria, que es más flexible, menos estable, o como señala Carhart Harris, más entrópica. La supresión de la entropía de la conciencia primaria es lo que hace humanos a los humanos. El propósito de la conciencia secundaria y el desarrollo cerebral evolutivo único que lo permite es comprender, predecir y manipular el mundo que nos rodea. Es un mecanismo de supervivencia que busca detallar minuciosamente la realidad. La civilización moderna, la medicina, la literatura, la ingeniería, la física y el alunizaje se deben a la evolución de la red neuronal por defecto y el paso de la conciencia secundaria a la conciencia primaria. Esta red neuronal y sus redes corticales subordinadas filtran la información que no se filtra en la conciencia primaria. La red neuronal por defecto considera esta información como ruido innecesario para generar una realidad estable, comprensible, predecible y manipulable. Pero retomando el hilo que habíamos comenzado a desplegar, y como dijimos antes, la psicología académica ha centrado casi todo su interés en el estudio de esta conciencia secundaria como si fuera el único estado posible. Y cuando digo que casi toda la psicología es porque han existido otras corrientes que han tenido una postura más integral, más abarcativa, sin reducir todo a la racionalidad o al estado ordinario, entendiendo que el ser humano es más de lo que aparenta. Entre estas corrientes han surgido algunas, como la psicología transpersonal, que han intentado ser más integrales aún, no solo considerando la existencia de un estado primario y secundario, sino también han centrado su interés en niveles o dimensiones superiores de conciencia, más evolucionadas, más abarcativas, niveles a los que todavía parece que no podemos acceder como especie, pero sin duda que han habido para estas corrientes seres humanos y culturas excepcionales que conocieron formas de existencia más elevadas y trascendentes. Pero entonces, ¿cuál sería el problema de enfocarse solo en el estudio de la conciencia ordinaria, tanto a nivel personal o a nivel científico? O en otras palabras, ¿de qué nos estamos perdiendo? Veamos qué dicen los investigadores al respecto. La conciencia secundaria es notable. Más que la velocidad, la armadura, el veneno, el camuflaje, la huida u otras ventajas evolutivas, nuestra capacidad para comprender y manipular la naturaleza ha demostrado ser una estrategia muy exitosa. Sin embargo, hay un alto precio a pagar. La supresión de la conciencia primaria por parte de la conciencia secundaria significa que perdemos el acceso a los mecanismos de autorregulación y autocorrección que son una parte inherente de la biología de los mamíferos. Hay componentes biológicos involucrados en la conciencia primaria que pueden procesar la ansiedad, la depresión y la memoria traumática de manera mucho más efectiva que los procesos cognitivos abstractos, verbales, de la conciencia secundaria. Considerar que los mamíferos en la naturaleza experimentan con frecuencia experiencias que amenazan el nivel de supervivencia y que calificarían como traumáticas. Está bien documentado que estos animales, si sobreviven, activan involuntariamente mecanismos que procesan biológicamente la carga traumática. Entre otros, estos mecanismos son característicos de la conciencia primaria y se suprimen en la conciencia secundaria. Además de suprimir las funciones homeostáticas que acabamos de mencionar, también perdemos la conexión con el yo emocional, sensorial e implícito de la conciencia primaria, la sensación de novedad, misterio y asombro que la red neuronal por defecto no filtra. La investigación ha encontrado que una red neuronal por defecto que funciona en exceso se correlaciona con una estructura del yo rígida, menos permeable y una personalidad depresiva. Sabemos que la actividad de la red neuronal por defecto no es detectable en la infancia, y por lo tanto los niños que tienen muy poco o ningún funcionamiento supresivo pueden experimentar el mundo a través de la conciencia primaria como fresco, nuevo, atemporal, con pensamiento mágico. Son seres sensoriales que aprenden sobre su entorno, interactuando con él visceralmente. No están fuera de su entorno ni eliminados de él a través de procesos cognitivos abstractos. No son jugadores de ajedrez mirando el juego desde arriba, analizándolo. Están fundamentalmente en el juego, en el flujo. Comparar eso con un adulto cuya red neuronal por defecto se ha sobreexpresado. Es probable que esta persona experimente el mundo como conocido, lleno de baches, carente de misterio. Es probable que se experimenten a sí mismos como separados del mundo y de su propia experiencia,
apartados de él como observadores. Pero para citar otras fuentes, podemos mencionar el caso de la psicología contextual funcional, que es un modelo terapéutico que ha surgido en las últimas décadas y que es uno de los que goza de mayor respaldo científico al día de la fecha, y que llegan a una conclusión similar al descubrir y demostrar que la mayor parte del sufrimiento humano suele ser producto de este tipo de conciencia. El sufrimiento tiene lugar cuando la gente se cree firmemente el contenido literal de su mente y se fusiona con sus cogniciones. En este estado de fusión, la persona no puede distinguir su conciencia de sus narraciones cognitivas, debido a que cada pensamiento y su referente están sólidamente unidos. La mente es genial cuando se trata de inventar dispositivos nuevos, hacer planes de negocio u organizar la agenda del día, pero por sí misma, la mente es mucho menos útil para aprender a estar presente, aprender a amar o a descubrir la mejor manera de sobrellevar las complejidades de una historia personal. El conocimiento verbal no es la única forma de conocimiento. Debemos aprender a utilizar nuestras capacidades analíticas y evaluativas cuando su empleo mejora el funcionamiento y aprender a usar otras formas de conocimiento cuando sean estas las que mejor sirvan a nuestros intereses. El maestro Zen San, solía decir: si trabajas sobre tu mente, con tu mente, ¿cómo puedes evitar una enorme confusión? En un nivel más profundo, los objetivos últimos de este modelo terapéutico consisten en reducir la hegemonía del lenguaje humano y volver a llevar a las personas con las que trabajamos y a nosotros mismos a un contacto más amplio con la sabiduría, incluyendo la intuición, la inspiración y la simple conciencia del mundo. Vemos entonces cómo esta conciencia secundaria es producto directo de la capacidad del lenguaje, es decir, gracias a que tenemos lenguaje y podemos nombrar las cosas, podemos relacionarnos con ellas desde otro lugar, y es como que creamos una nueva capa de realidad sobre la realidad material. Entonces, el empezar a relacionarse con el mundo, con la vida, con todo, solo desde ese punto de vista, es decir, solo desde ese nivel de conciencia, se puede convertir en una especie de prisión de rejas invisibles. Por otro lado, el contactar con procesos más orgánicos o primitivos puede ser clave para el tratamiento y el abordaje no solo de trastornos psicológicos, sino también del trastorno que tenemos como humanidad respecto a la vida en nuestro planeta. Es decir, como si el hecho de habernos desconectado u olvidado de esta conciencia primaria nos hubiera llevado también a desentendernos de qué pasa con nuestro planeta, con nuestro entorno, con la vida que está más allá de la mente racional. Pero ese será tema que abordaremos en otros videos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este callejón sin aparente salida en nuestro desarrollo evolutivo y por dónde podemos seguir abriendo camino? Desde el surgimiento del iluminismo en el siglo XVIII, de la revolución industrial y del desarrollo del método científico, se empezó a priorizar la razón y la lógica como las únicas formas válidas para acceder a un conocimiento certero de la realidad. En este sentido, la razón se convirtió en sinónimo de poder y verdad, el instrumento con el cual podríamos dominar la naturaleza y la mente humana, y todo lo que estuviese relacionado con formas no racionales, con el pensamiento mítico simbólico tan característico y central en casi todas las culturas ancestrales, pasaron a ser considerados como formas no solo primitivas en el sentido peyorativo del término, aunque no lo sea, y como algo inferior, propio de una raza humana que mejor debería ser olvidada. Esto responde al ultrajante eurocentrismo y logocentrismo en el que se enquistó la sociedad desde el siglo XV en adelante, que no solo se encargó de invalidar y sepultar el vasto saber empírico y mitológico de tantas tradiciones indígenas ancestrales, entre otras formas de masacre que ya conocemos, sino que también nos privó de reconocer que nuestra conciencia humana puede ser y es más amplia, más oceánica, de lo que el pensamiento mecanicista y racional nos puede haber hecho creer. Es así que fenómenos como las experiencias de tipo más primitivo, que algunos llaman místicas o transpersonales y otros llamamos transracionales, incluyendo fenómenos como las visiones, el éxtasis, la imaginación y la embriaguez espiritual, quedaron relegadas en el mundo occidental a la categoría de religión, filosofía, arte o pseudociencia, o en palabras generales, de cosas que no pueden ser comprobadas y por tanto no merecen atención desde el punto de vista científico.
Como dato de interés en este punto, mencionar que Roland Griffith, el renombrado profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, argumenta que la medicina tradicional occidental no suele considerar las experiencias transpersonales o espirituales como parte de su arsenal para la curación. Sin embargo, la investigación sugiere cada vez más que tales encuentros y experiencias tienden a tener efectos altamente beneficiosos sobre la salud mental. Aclarar que esto no es una crítica que proponga anular o restarle importancia al raciocinio y a las capacidades cognitivas de la conciencia secundaria como el lenguaje, dado que estas son herramientas de las cuales no podemos desentendernos, que tienen millones de años de evolución y sin duda son y han sido muy útiles para nuestro género humano. Pero cada vez más se demuestra que este tipo particular de conciencia es una fuente inédita de sufrimiento en nuestra especie y que así como es necesario hablar, pensar, racionalizar, también es muy importante contemplar otros aspectos de nuestra realidad para no sofocarnos dentro de los laberintos de nuestra mente ordinaria. Esto es más bien una invitación a ampliar el espectro de conciencia conocida, a reconocer otros estados posibles, a legitimarlos y entender cómo podemos hacer uso de ellos, quizás como nuestros antepasados lograban hacer de una manera tan fluida gracias a sus cosmovisiones que integraban dichos estados. Y aquí es donde comienza a volverse necesario lo que hoy podemos empezar a denominar como una psicología enteógena o de los estados no ordinarios de conciencia. Necesitamos una ciencia que siga demostrando lo que quizás muchos ya saben, que no se vive solo de razones, que la vida, la naturaleza y la realidad es mucho más de lo que nuestras categorías lógicos lingüísticas nos permiten comprender. En los próximos videos comenzaremos a explorar a fondo estas otras formas de conciencia y veremos cómo una nueva psicología puede y debe fundarse en torno a estos, para que como especie podamos volver a hacer uso de aquellas técnicas arcaicas del éxtasis, como diría Mircea Eliade, que nos permitan lograr un reencantamiento del mundo y un redescubrimiento de la conciencia humana, tan necesario en nuestros tiempos, más que nunca en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarme hasta acá y nos vemos en próximos videos. Buen viaje.